Ya lo veo. Cuando quiera mi mamá. ¿Dónde está conmigo? No, es que no lo dejas en la pantalla, le das al cuerpo, así te deja el espacio para la pantalla. De hecho, creo que está muy poquito lo dejo. Pero voy a ver el correo para que las use. Sí, yo lo descargo y yo lo digo. Yo le pego la cara. a una base de datos de una manera mucho más eficiente.
la sintaxis, cómo es que se declara pues, un objeto, y en principio podría llamarse también como si fuese una variable con propiedades, porque la sintaxis es primeramente declarar una variable, por ejemplo, persona, y asignarle lo que viene siendo una sintaxis de llaves coordenadas, en este caso para la propiedad como tal. Entonces aquí por Python es un ejemplo rápido, que es pues un objeto como tal con las propiedades nombre, apellido, email de momento está vacío. Entonces, ¿por qué deseo esto? Pues lo mismo. Esto se puede definir literalmente sin propiedades y luego que el objeto como tal se definiera de manera dinámica. ¿Okay? Nosotros podemos definir un arreglo vacío en primer lugar y luego que ese arreglo, dependiendo cómo sea la estructura o una petición que vamos a hacer en base de datos, se defina con las propiedades. Ya si nosotros queremos darle diferentes propiedades, entonces sí podemos hacer justamente el hecho de crear la diferente propiedad. Entonces, ¿cuál es otro punto? Dichas propiedades pueden tener diferentes valores. Pueden ser string, como lo vemos aquí. Puede ser un valor number, ya que pues, ya vimos justamente los tipos de datos primitivos como tal, pero también dentro de las propiedades que se le puede dar a un objeto, así como los arreglos, pueden tener tanto arreglos, otras estructuras o incluso otros objetos anulados dentro de dichos objetos. Entonces, por ejemplo, podemos poner vamos a ver, nombre apellido, podríamos poner coordenadas. Y esto definirlo con llaves como tal y darle pues, una localidad, por ejemplo, no sé, entonces la pregunta aquí es, de momento no hemos visto cómo se accede a una propiedad específica, pero ¿cómo creerían ustedes que yo podría acceder a, por ejemplo, la segunda coordenada que acabo de agregar en la red directamente? Vale. Para empezar podemos comenzar accediendo a la propiedad nombre. Vamos a primero consola. Hacemos referencia al objeto y luego con la notación punto accedemos a lo que viene siendo el nombre. Entonces, esto me debería definir one, que es el valor de esa propiedad. Basado en este ejemplo como tal, entonces, ¿cómo podría yo obtener, por ejemplo, esa segunda coordenada que es 5.678? Vamos a ver, hacemos referencia a persona primero, pero en lugar de nombre, coordenadas. Y luego utilizar la llave de la posición que queremos. Vamos a ver,
si me puede ver. Justamente también podemos acceder desde un objeto haciendo referencia a ese objeto y luego llegar hasta los valores que están dentro de otra estructura de datos dentro de nuestro objeto. Asimismo, podemos tener, por ejemplo, una dirección que es un objeto dentro de otro objeto. Entonces, siguiendo esta analogía, podríamos también acceder a ello. El punto es cómo accedo a la ciudad Lima. Simplemente estamos viendo un ejemplo de un objeto dentro de otro objeto y cómo acceder a la propiedad del objeto que está dentro del objeto principal. Sí, es una de las técnicas, pero eso vamos a bajar. Así de manera fácil, rápida, o sea, sin utilizar la desestructuración como podemos hacer. Una propiedad punto y la otra propiedad en el punto para crear la propiedad inicial. Ya la desestructuración es un concepto, pues, obviamente mucho más avanzado, pero esto simplemente es hacer referencia a nuestro objeto y luego acceder a la propiedad, en este caso sería dirección y velocidad. Entonces, eso nos devolvería, en este caso, el valor de la ciudad. Entonces aquí, justamente los objetos tienen esa facilidad y es que podemos acceder a ellos como un objeto normal, instanciado y creado en una clase. Ustedes saben que cuando nosotros creamos una clase y luego hay un objeto instanciado a esa clase, a esas propiedades, podemos acceder mediante puntos. Pero JavaScript también nos permite acceder a estas propiedades también utilizando la notación o la sintaxis de corchetes. Si nosotros venimos y en lugar de punto accedemos a la propiedad mediante corchetes, pero asignándole el nombre de la propiedad, ya sea comillas simples o comillas dobles, el resultado va a ser el mismo. Entonces, esta es una segunda forma que tenemos para acceder a estas propiedades. Así que lo que voy a hacer en este momento es estructurarlas directamente en los comentarios que tenía aquí. Como pueden ver en los comentarios, hay dos formas básicas para acceder a estas propiedades. Una es mediante la notación punto y otra es mediante la notación de corchetes. El punto aquí, chicos, es lo siguiente: ¿por qué tener una alternativa de corchetes cuando ya tenemos una sintaxis que se puede hacer en propiedad mediante puntos? ¿Será solo eso una simple alternativa? ¿O tendrá ventajas justamente al acceder a una propiedad mediante corchetes en lugar de mediante puntos? ¿Qué creen ustedes? Pregunto. Lo que pasa aquí es que justamente las propiedades yo también las puedo nombrar por medio de strings. Ejemplo, en lugar de colocar apellido, yo puedo colocar esa misma propiedad, pero con comillas simples o comillas dobles. Ese será apellido. Evidentemente, como no estamos haciendo referencia, entonces, pues, no estamos viendo cuál es la diferencia entre una y otra. Pero, lo podemos ver. Ahí no tenemos ningún problema. Utilizando la misma sintaxis, a pesar de que esa
propiedad está nombrada o declarada como strip, podemos acceder mediante puntos de cualquiera. El problema es que en ocasiones nosotros tenemos justamente la facilidad de nombrar variables de una manera diferente, ya sea utilizando, bueno, yo generalmente utilizo la nomenclatura case, pero aunque no es buena práctica, también se pueden crear propiedades con espacio. O sea, ¿a qué me refiero? A que si yo tengo una propiedad llamada ¿algún atributo que tenga una persona que se debería nombrar? La edad. No sé, la edad. La edad. Pero allá está, ya tenemos edad. Evidentemente, nuestro ID se nos va a quedar como tal. Pero si nosotros tenemos como referencia que podemos utilizar strings, entonces podemos encerrar dicha oración dicha oración es una cadena string. Y lo que pasa en este punto es lo siguiente: si yo quiero acceder, vamos incluso a cambiar el valor de nuestra variable edad a la edad, y si yo quiero acceder a esa variable particular o a esa propiedad, pero ahora con notación punto, aunque el Texas del Visual Studio Code me ayuda y me muestra la propiedad separada, cuando yo le dé enter, lo que va a pasar es que me encierra directamente en llaves, en corchetes con las comillas. ¿Por qué? Porque así como la edad tiene un espacio como tal, nosotros también podríamos, no sé, dividir eso con un dióxido, por ejemplo, que es un carácter especial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos acceder a dicha propiedad, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué creen que suceda si yo quiero acceder de esta manera a esta propiedad? ¿Podría? ¿Por qué no? O sea, teóricamente sí se debería, ¿verdad? Pero parece que como que el compilador solo le detecta que la. Ajá. O sea, solo hasta la y una hora ahí para ver. Incluso el IDE obviamente nos ayuda a referenciar cuáles son las propiedades y cuáles no. En este punto lo que está detectando es que nosotros estamos accediendo a una propiedad que en primer lugar no existe, que es la. Y luego le estamos diciendo que se le reste lo que viene siendo el valor de edad. Entonces, si nosotros queremos ejecutar esto, nos dice que la edad no está definida. Y está definida como propiedad, pero para hacer referencia a esa propiedad en específico tendríamos que tomar como consideración primero el objeto y luego la edad. En este punto, lo que nos está diciendo es que la edad no está definida porque está tomando como que yo, de manera general, tenga una edad. Esa es una variable que no está dentro de mi objeto y por lo tanto no tengo que hacer referencia a ella mediante el objeto, obviamente. Entonces, en este punto sí se podría, pero es una operación que no sucedería porque una cosa es la propiedad que está dentro y otra cosa es la variable que se está ejecutando. Entonces, por ende, lo más recomendable es que
cuando tengamos estos casos que nos encontremos propiedades, ya sea que se separen en dos palabras, en un espacio, o haya un carácter por medio, lo que hagamos es que en lugar de utilizar la sintaxis punto, utilicemos la sintaxis de Cochet. Y de esa manera accedemos a la propiedad que acabamos de asignar o declarar en nuestro objeto. En este caso, la edad no es lo mismo que la propiedad de edad, que cambiamos el valor del 30 y el 25. Y aquí en la consola vemos reflejado o impreso lo que viene siendo la edad del 25. Entonces, ya dicho esto, y viendo las ventajas, pero sinceramente esta notación casi no la vamos a ocupar. Esta forma casi no la vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ya sea declarar una propiedad o simplemente una variable como tal, no se hace de esta manera o generalmente no lo hacemos. No es una buena práctica. Por eso es que se han creado estándares como el kernel case, como el snake case, incluso que nos permiten nombrar dicha variable de una manera sintácticamente correcta. Entonces no van a estar obligados a utilizar lo que viene siendo el Cochet. Pero si ustedes quisieran en algún caso utilizarlo, pues pueden hacerlo. ¿Okay? Entonces ahora podemos hablar un poquito de, cuando yo defino un objeto, defino sus propiedades, pero ¿cómo puedo yo hacer para eliminar una propiedad de la? Imaginemos que nosotros en ejecución queremos eliminar de las que ya están definidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Más que todo, la pregunta sería, ¿será que se puede hacer? Definimos un objeto y queremos eliminar una propiedad en ejecución. Tal vez que, por ejemplo, hicimos eso, la utilización de un objeto y que ya utilizamos alguna propiedad de una de esas que ya nos interesa tener en la memoria. Entonces la eliminamos. ¿Se podrá? Pero, o sea, te referís, por ejemplo, si tengo el objeto creado ya, puedo eliminar uno de los atributos de ese objeto ya creado. O sea, yo ya lo creo, o sea. Ya está definido, de hecho acá está, ya está definido el objeto, pero yo quiero eliminar, por ejemplo, coordenadas. Ok. Así no creo. O sea, lo más lógico es, bueno, ya la definí, tendría que ir al objeto que la definí y eliminarla. Pero yo necesito utilizarla y luego eliminarla. Ese es otro caso, por lo que digo, ya eliminarla en ejecución. ¿Cómo podría ser? Bueno, yo podría pensar, tal vez, no sé, por ejemplo, nosotros vimos los tipos de datos primitivos, entonces, qué sé yo, hacer referencia a, incluso hacer un solo para que se pueda ver la persona, y, por ejemplo, coordenadas o edad, cualquiera, no importa. Yo vengo y digo, ¿sabes qué? Quiero que esta propiedad particular sea define o sea null. ¿Creen que obtendría el resultado que ando esperando? No, vamos a imprimir directamente todo el objeto a la definición. Acá está la edad de efecto. No sucedió lo que estaba buscando. Yo estaba buscando
no asignar el valor a esa propiedad. Entonces, la verdad es que sí se puede hacer, pero no de esa manera, no asignando el valor, sino que especificando que a esa referencia que nosotros tenemos, queremos eliminar. Entonces, para ello, solo anteponemos la palabra reservada y entonces, si yo ahora quiero buscar la propiedad real, y es interesante porque sí podemos eliminar una propiedad de un objeto. El punto es, ¿esto será productivo? O más que productivo, será eficiente. Sería como crear un molde y quitarle un brazo al molde porque ya creado lo mismo, sería muy raro. Es que ahora bien, así como podemos eliminar, también podemos agregar una propiedad de ejecución. Y también es otro caso como ya definí mi objeto, pero cuando lo definí no creé esa propiedad, sino que en mi ejecución agregué una propiedad. Una consulta, si haces el consolador persona previo al delete, no va a pasar nada. Exactamente, si yo de hecho voy a imprimir lo mismo, vamos a tener un antes y después. Antes, acá hay un pequeñito defecto o error que justamente lo que está pasando en este punto es que, como digo yo, sí ocurre eso, ¿ok? Pero acá hay algo interesante que no les había mencionado, o sí, pero de manera implícita. No sé si ustedes se acuerdan cuando mencioné que hay valores que se pasan por referencia. Sí. Bueno, en este punto, como yo ya hice, escribí y ejecuté y guardé mi referencia ya en memoria, lo que ocasionó fue que, se eliminó esa propiedad. Pero yo ahora estoy queriendo hacer referencia al objeto antes de eliminarlo. Lo que ocasiona es que está haciendo referencia realmente al objeto que ya eliminó la propiedad. Y está pasando la referencia no por valor. Este es un problema que sí se puede romper, se rompe. No sé si ustedes ¿por qué no las lenguajes de programación? No. ¿Vos sí? ¿Usted también? Incluso hasta no sé si ustedes se acuerdan de un operador que utilizábamos en Dart, por ejemplo, que eran 3 principios antes de un arreglo, un objeto. ¿Cómo se llamaba ese operador? No tengo claro. Yo también me había olvidado hasta que se llama el operador express. El operador express lo que nos permite justamente es tomar el objeto, en este caso es un objeto, todos sus valores o propiedades, ya sea de un arreglo, y desestructurarlo, por decirlo de alguna manera, en una nueva referencia del mismo arreglo. Es un poco abstracto de entender que funciona de esa manera. Lo que hace este operador es que nos puede romper que los valores de este objeto se pasen por referencia. Podríamos hacer, pero ese es un caso que quería explicar más adelante, que es cómo se utiliza el operador express. No funciona como un break. ¿Ah? No funciona como un break en una rutina, por ejemplo. No es lo mismo, ¿verdad? Una propagación. Sí, justo. O sea, vos tomás, por ejemplo, un arreglo de 5 elementos y con el operador express lo que hace es distribuir esos 5 elementos en toda la memoria. Y todos esos elementos luego lo asignás de nuevo a una variable. Entonces le estás creando una nueva instancia del objeto. Por lo tanto, se rompe la referencia de lo que lo anterior. Eso es lo que ocasiona
Y ese es el punto, aquí ese es el problema. ¿Qué aquí se está pasando por referencia? Entonces, lo que podemos hacer es eliminar esta línea de código y ver lo que pasa. Acá sí. Está legal. Pero si nosotros ahora queremos hacer esa prueba y eliminar dicha variable, dicha propiedad, en este punto ya no está. ¿Por qué? Porque se está tomando tanto esta ejecución como esta ejecución a la misma referencia, no al valor que tiene el objeto de la transacción. El problema de esto, chicos, es que independientemente de si se está haciendo por referencia o por valor, el objeto se está mutando en ejecución. Y así como yo puedo mutarlo con un delete, también yo puedo mutarlo asignando una propiedad, que fue lo que el caso anterior que yo mencioné. Yo también puedo crear una propiedad que no la definí al principio, pero agregarla en ejecución. Por ejemplo, ¿qué sé yo? A ver, es 30 y 25, ¿verdad? Ok, podemos ponerle hacemos referencia primero al objeto y luego creamos la propiedad que no existe. Por ejemplo, mayor de edad. ¿Verdad? Y le asignamos un valor. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar esta cosa y a ver qué sucede. De momento, no está esa propiedad. Solo está, bueno, no está lo que viene siendo el delete como tal, porque ya eliminamos el otro consolor y ya se está haciendo referencia a lo que contaba. Entonces se elimina la edad, como tal, solo quedó la otra, esta edad, creamos la edad, pero también se agregó una nueva propiedad, que es mayor edad. Igual. Y vuelvo a la nueva. Podría ser esto o mejor aún, tal vez sí, porque el caso es el caso, pero también necesitamos una forma de tener acceso a la referencia antes de ser montada, para poder utilizar tanto el objeto con la propiedad nueva o con la propiedad eliminada, y también utilizar el objeto con la propiedad o con las propiedades antes de ser montada. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que, a ver, estamos utilizando una sintaxis como si fuese variable. ¿Cree que si yo le cambio le por const, por ejemplo, pueda hacer esta notación? ¿Por qué? Bueno, es como cuando creas un private, pero tenés tus headers y getters, así que probablemente sí, aunque esté constante, sí se pueda montar, diría yo. Pero como teoría, estoy jugando a mí. No puedo montarlo, porque es constante. Me gusta, yo inventé. De hecho, vamos incluso iba a hacer referencia a un objeto diferente, pero lo que vamos a hacer es que siempre es por valor de referencia. Vamos a ver si no se confunde. En este punto estamos mal. Y realmente no es lo que se está pasando por referencia en este punto. Se está pasando por referencia, pero el que sea constante no impide que el objeto sea. ¿Qué es lo que impide realmente que sea constante? Que si yo quiero
la referencia del objeto, pero no sus propiedades. Entonces, si yo he hecho prueba con LED, como estaba antes, ¿qué creen que sucede? ¿Me va a tirar el error? No me va a tirar el error. No me lo tiene. De hecho, si yo ahora imprimo, me imprime justamente el objeto vacío que acabo de asignar a la persona, porque está cambiando. Pero si yo lo vuelvo a poner con cos, ahí no se puede. Así que cos lo que me permite a mí es hacer constante esa referencia del objeto como tal, pero no sus propiedades. Y lo que nosotros queremos justamente es que yo no pueda apuntar un objeto en la ejecución, o tal vez sí, pero tener una referencia. Entonces, para ello existen esas propiedades que se llaman Object Freeze. ¿Cómo funciona Object Freeze? A ver, básicamente lo que hacemos en este punto es crear, por ejemplo, un objeto, persona 2, objeto frisado. Y la secuencia accedemos a una clase global de JavaScript, que es Object, y esta tiene un método que es el que nos permite, por decirlo de una manera, como tomarle captura al objeto o fixar nuestro objeto. Y a partir de aquí, ya ese objeto fixado no puedo montarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si es total eso. Justamente, en este punto se puede dar el statement porque cambié a cons, estoy haciendo esto, lo voy a eliminar. Ok. Básicamente, lo que hace lo que sobre esto voy a explicar y aquí lo vamos a cerrar. A ver, vamos a asignarle una nueva propiedad. Number. Aquí, justamente cuando hacemos el Object Freeze, nos permite tanto frizar nuestro objeto para que no pueda ser mutable, pero esa mutabilidad, no sé si ese concepto existe, también nos ayuda a que las propiedades no puedan cambiar de valor. Entonces, en este punto, la propiedad nombre tiene one, pero aquí le estamos estableciendo el nombre del Pedro. Entonces, vamos a ver si dicho objeto toma el nombre de Juan o toma el nombre de Pedro. ¿Por qué? Porque estamos usando el freeze. Entonces, a partir de aquí, cada modificación o mutación que nosotros queramos hacer ya no va a ser permitido, por decirlo de alguna manera, porque ya estamos haciendo que ese objeto sea inmutable. Pero ahí está el punto. Si se fijan, es una nueva referencia. Una nueva referencia inmutable. Si yo tomo mi persona, que fue el objeto que mandé, esa sí va a ser inmutable. Entonces, esto lo que nos permite es tener la versatilidad
de poder juntar mi objeto, pero también tener una referencia inmutable para poder utilizar cualquiera de las dos referencias en dado caso la utilice. ¿Ok? Entonces, y esto, hay solo un problema. ¿Qué creen que pasa? Específicamente este método. A nivel de ejecución o a nivel de... No, a nivel de estructura. El problema es que si no se declara a tiempo, no sé. Sí, más que todo es a nivel de ejecución de que tengo que saber dónde pues, instanciar el objeto para obtener mi objeto inmutable. El problema chico es que puedo hacer inmutable mi objeto principal. Y las propiedades se van a quedar. Pero si hay un objeto dentro de mi objeto, eso no va a ser inmutable. Eso se va a fragmentar. ¿Por qué? Porque solo estamos, por decirlo de una manera, controlando a mi objeto principal. Pero que haya un objeto dentro de otro objeto, solo puedo hacer justamente que no sea mutable el que la dirección no cambie a otro tipo, a un objeto vacío, a esto. Pero ciudad sí la puedo crear, porque eso ya no depende del objeto principal. Esa es la única ventaja que tiene el freeze como tal. Y de ahí sí ustedes pueden hacer trabajar con su objeto mutable o su objeto mutable y hacer lo que ustedes quieran hacer. Les iba a mostrar esta propiedad, no sé si tengo tiempo, creo que. Bueno, nos quedamos aquí y justamente el otro jueves pues veríamos los tipos